La asistencia técnica que nos convoca el día de hoy está relacionada con el desarrollo del pensamiento de orden superior en el área de DPCC, para lo cual nosotros hemos propuesto el siguiente propósito: fortalecer las capacidades de los docentes de DPCC en estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo del pensamiento de orden superior durante el desarrollo de las actividades pedagógicas. Lo que se tiene previsto desarrollar el día de hoy es, en un primer término, vamos a dialogar sobre el marco conceptual del pensamiento de orden superior y, en un segundo momento, abordaremos estrategias para promover el pensamiento de orden superior en el área de PCC, para cerrar con un momento de reflexión y diálogo entre todos los asistentes. Para iniciar esta asistencia técnica, hemos querido poner el siguiente contexto. Aquí tenemos un médico, un profesional de la salud, en cualquier establecimiento de salud. De pronto recibe dos pacientes con un estado de gravedad muy avanzada, producto de haberse contagiado con el COVID. Estos pacientes requieren urgente asistencia médica con oxígeno medicinal, considerando que este medicamento, producto, se ha hecho muy necesario en los establecimientos de salud y la demanda que tiene ha sido muy fuerte. Lo que ha ocurrido es de que en este establecimiento de salud solamente tienen un balón de oxígeno medicinal, pero tienen dos pacientes que requieren con mucha urgencia este insumo. La decisión que debe tomar el médico es vital para ambos pacientes, puesto que si favorece a uno con este insumo, perjudicará al otro. Considerando esta situación, realizo la siguiente pregunta: ¿a cuál de los pacientes debería proporcionar el médico el oxígeno? Les leo en los comentarios, colegas. El hecho de responder esta pregunta, colegas, lo que nos ha llevado es a ejercitar el pensamiento de orden superior, porque para poder responder a esta pregunta se tiene que acudir a una serie de criterios morales que se deben poner en juego. Y estoy completamente seguro de que ustedes, al momento de pensar antes de responder esta pregunta, se han hecho muchas preguntas, han analizado varias posibilidades y posteriormente han respondido. Ahora, en función al dilema moral que acabamos de analizar, les planteo la siguiente pregunta: ¿qué palabra asocias al pensamiento de orden superior en el área de PCC? Luego de haber leído las respuestas, arribamos a la conclusión de que las palabras más recurrentes fueron debate, análisis, soluciones, juicio, entre otros. Considerando lo que acaban de decir, colegas, a partir de estos instantes vamos a tener un panorama general del marco teórico que respalda el pensamiento de orden superior. Para poder entender el pensamiento de orden superior, es necesario apoyarnos en investigaciones previas, tal como la que hizo Benjamin Bloom, que en 1956 indica de que el pensamiento de orden superior es aquel que va más allá de la memorización y se sumerge en el análisis, la evaluación y la creación. Como nosotros recordamos, Benjamin Bloom es el creador de la taxonomía de Bloom, que es este conjunto de verbos interrelacionados y jerarquizados. Tomando como punto de partida la taxonomía de Bloom, se ha elaborado lo que se denomina como la pirámide de Bloom. Ahora, nosotros podemos observar esta pirámide en el siguiente gráfico. Como podemos notar, Bloom nos propone 6 niveles de habilidades. En primer lugar, vamos a encontrar a la habilidad recordar, que en este caso es el nivel más básico.
seguido por comprender y aplicar, que todavía tienen niveles básicos. Posteriormente encontramos a analizar, evaluar y crear, a los cuales podemos considerar propios del pensamiento de orden superior. Veamos cómo nosotros podemos explicar estas habilidades utilizando un ejemplo. Si nosotros como docentes realizamos actividades que solamente nos van a permitir recordar, tal como nosotros podemos observar en este primer nivel, las actividades que nosotros planteamos en nuestras aulas seguro que van a tener las siguientes características. Por ejemplo, vamos a pedir a nuestros estudiantes que mencionen 2 artículos de la Constitución peruana o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que protegen el derecho a la protesta pacífica. Si nosotros hacemos, solamente estaremos llegando a este primer nivel, que es recordar. Sin embargo, si nosotros promovemos que nuestros estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con el segundo nivel, que sería comprender, seguro que nuestras actividades van a tener la siguiente característica. Por ejemplo, redacta con un párrafo breve que explique con tus palabras por qué el derecho a la protesta es esencial en una democracia. Como podemos notar, lo que está pidiendo aquí es de que el estudiante parafrasee. Y si nosotros conseguimos hacer eso, solamente estaremos llegando al segundo nivel de la pirámide, que es comprender. Sin embargo, si nosotros queremos pasar al tercer nivel de la pirámide, las actividades que nosotros proponemos seguro que van a tener la siguiente característica. Por ejemplo, pedimos a nuestros estudiantes que imaginen que en su localidad hay un corte de agua por 10 días. Y preguntamos, ¿cómo organizarías una protesta pacífica respetando las leyes? Al proponer esta actividad a nuestros estudiantes, lo que estamos induciendo es de que ellos pongan en práctica los conocimientos previos que ya tienen. Por otra parte, si nosotros queremos llegar al siguiente nivel de la pirámide, que en este caso es analizar, las actividades que proponemos a nuestros estudiantes van a ser similares a la siguiente. Por ejemplo, compara 2 protestas recientes en el Perú, una que terminó en violencia y otra que fue pacífica. Y adicionamos una pregunta. ¿Qué factores explican la diferencia? Como ustedes pueden notar, aquí el nivel de exigencia es mucho mayor. Aquí lo que está pidiéndose es de que utilicen fuentes, pero no solamente se queden ahí, sino arriben a conclusiones, adicionalmente expliquen las diferencias. De igual manera, si nosotros aspiramos a que nuestros estudiantes lleguen al siguiente nivel, que sería evaluar las características de las actividades que nosotros proponemos, serían similares a la siguiente. En este caso, partimos con una pregunta. ¿Es válido que el gobierno restrinja protestas en nombre del orden público? Argumenta con ejemplos. Como ustedes pueden notar, colegas, aquí el nivel de exigencia es mucho mayor. Y finalmente, si nosotros deseamos llegar a la cúspide del pensamiento de orden superior, una actividad que podemos elegir para que nuestros estudiantes desarrollen en la sesión sería como la siguiente. Diseña una campaña digital para enseñar a jóvenes cómo protestar pacíficamente y monitorear posibles violaciones a derechos humanos. Colegas, si ustedes se fijan, hemos ido de los niveles de exigencias más básicos a los niveles de exigencias completamente altos. Considerando todo ello, las actividades que nosotros debemos desarrollar en concordancia con el Currículo Nacional de Educación Básica y en concordancia con la rúbrica de desempeño docente deberían estar enfocadas al pensamiento de orden superior. Considerando este primer punto de partida,
de la teoría de Benjamin Bloom, les propongo la siguiente pregunta. ¿Dónde nosotros ubicamos al razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico? Si quisiéramos hacer una equivalencia, ¿a cuál correspondería estos tres aspectos que son parte de la rúbrica 2 de desempeño docente? La conclusión a la cual nosotros podemos arribar es la siguiente. Analizar está relacionado completamente con razonamiento. Entonces, si nosotros proponemos actividades en el cual van a analizar nuestros estudiantes, lo que estamos promoviendo es el razonamiento de nuestros estudiantes. Si nosotros proponemos actividades que les permita evaluar a nuestros estudiantes, lo que vamos a hacer es promover el pensamiento crítico y también a la vez el razonamiento, porque en el pensamiento crítico, para poder sustentar ideas, lo que se requieren es necesariamente el razonamiento. Y finalmente, si nosotros generamos actividades relacionadas con crear, que es el nivel más alto de la pirámide de Bloom, lo que estamos haciendo es, colegas, desarrollar la creatividad mencionada en las rúbricas de desempeño docente. Por otra parte, hay una pregunta que es bastante interesante, bastante frecuente en las asistencias técnicas y conversatorios que se realizan en las instituciones educativas y en las asistencias técnicas. La pregunta ¿es posible desarrollar el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en una sola sesión? ¿Ustedes qué creen? Y las respuestas que nos dan la mayoría de ustedes es sí. Fíjese en la respuesta. A manera de ejemplo, voy a tener un punto de partida, en este caso, un asunto público. El asunto público va a estar relacionado con la violencia escolar. Veamos cómo se plantea actividades que nos van a permitir desarrollar el pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad en una sola sesión. Para poder desarrollar el razonamiento en mi sesión de DPCC, voy a proporcionarles a mis estudiantes datos estadísticos sobre la violencia escolar. Entonces ellos van a analizar estos datos estadísticos y una vez de que los estudiantes hayan analizado con solvencia estos datos estadísticos, habremos cumplido nuestro propósito de promover de que nuestros estudiantes desarrollen el razonamiento. Como una segunda actividad, propondría un debate, pero un debate estructurado acerca de las causas de la violencia escolar. Si nosotros conseguimos hacer este debate sobre las causas de la violencia escolar, habremos conseguido que nuestros estudiantes fortalezcan el pensamiento crítico y el razonamiento. Finalmente, si nosotros diseñamos y ejecutamos una tercera actividad en la misma sesión relacionado con la elaboración, el diseño de un protocolo para atender casos de violencia escolar, habremos conseguido que nuestros estudiantes fortalezcan su creatividad. Entonces, como nosotros podemos apreciar, en una sola sesión se ha planificado 3 actividades. Y estas actividades nos han permitido desarrollar, en primer término, el razonamiento, seguido por el pensamiento crítico y razonamiento, y finalmente la creatividad. Entonces, colegas, la respuesta sería afirmativa. Sí es posible, con una buena planificación, desarrollar tanto el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en una sola sesión. Y nuestras sesiones precisamente deben apuntar en esa dirección. El centro, la parte más importante, el elemento fundamental del desarrollo de la sesión debe estar orientado a utilizar estrategias que permitan fomentar el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Ahora, que respondamos a esta pregunta. ¿Por qué es importante el desarrollo del pensamiento de orden superior?
en la formación ciudadana. ¿Por qué se habla con bastante frecuencia de que en nuestras aulas debemos permitir que nuestros estudiantes fortalezcan las habilidades relacionadas con el pensamiento de orden superior? Para responder a la pregunta, vamos a utilizar los resultados de una encuesta de Ipsos desarrollada en el año 2024 sobre la promoción de valores democráticos en nuestro país. El punto de partida de esta encuesta aborda la confiabilidad de los medios de comunicación en nuestro país. Al respecto, los resultados que muestran es lo siguiente. Acerca de la radio, hay 14% de personas encuestadas que confían mucho en la radio, un 36% que confían algo y un 34%, un 11% y un 5% que confían poco, confían nada o no precisan, que sumados estarían acercándose al 50% de la población. ¿Eso qué quiere decir, colegas? De que la radio, la televisión y otros medios de comunicación en nuestro país están con altos niveles de desacreditación. La televisión tiene cifras muy similares. Más del 50% de la población peruana no confía en la información que emite la televisión. Lo mismo ocurre con canales de YouTube, Facebook, con los diarios, podcasts, entre otros. Esto nos permite concluir de que nuestros jóvenes, la población, los adolescentes tienen un importante reto en saber distinguir qué información es confiable y qué información no lo es. Y una de las formas más adecuadas de que se adquiera esta habilidad es desarrollando el pensamiento de orden superior. ¿Qué otro dato tenemos por aquí? Y la siguiente imagen nos muestra cómo nosotros, los peruanos, percibimos a la democracia, para lo cual se ha pedido a las personas encuestadas que califiquen a la democracia peruana entre 1 y 20, donde 1 representa el valor más bajo y 20 el valor más alto. Considerando de que actualmente la democracia en nuestro país tiene altos niveles de cuestionamiento, otro de los resultados que pone en cuestión el nivel del pensamiento de orden superior que tenemos está relacionado con la siguiente pregunta. ¿En qué circunstancia preferiría un gobierno autoritario sobre un gobierno democrático? Aquí nosotros podemos notar de que 1 de cada 4 peruanos preferiría un gobierno autoritario cuando los líderes democráticos hacen un mal trabajo o un concepto ambiguo que revela un autoritarismo latente. Esta respuesta en realidad nos sorprende, puesto que si nosotros conocemos las implicancias de un gobierno autoritario, de un gobierno dictatorial, es mucho más dañino para la democracia. Esto implica de que no estamos considerando las consecuencias que puede tener un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial en un país, puesto que estas consecuencias van más allá de lo que es un bienestar momentáneo. Y finalmente, frente a la consulta, ¿cuál es el problema más grave que enfrenta nuestro país? Podemos mencionar de que la población peruana considera la corrupción como el principal problema que debe enfrentar nuestro país, seguido por la delincuencia, la inseguridad, el abuso de las autoridades, el costo de vida a precios altos, entre otros. Una vez vista todos estos datos, pregunto, para afrontar estas situaciones, ¿qué es lo que requerimos? Y la respuesta, ustedes pueden observarlo aquí. Lo que requerimos, queridos colegas, es de que desde las instituciones educativas desarrollemos el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Es la única forma en que nosotros podamos mejorar estos resultados y percepciones de la población peruana. ¿Y cómo estamos en la práctica docente? ¿Qué tanto nosotros
desde nuestra práctica diaria estamos contribuyendo a desarrollar el pensamiento de orden superior? Para poder responder esta pregunta, voy a apoyarme en los datos de los resultados del monitoreo a la práctica educativa desarrollada por el Ministerio de Educación el año 2024. Como podemos observar, los resultados de este monitoreo nos indican de que solamente hay un 0.1% de los docentes que tiene un buen desempeño en la promoción del pensamiento crítico. Y considerando estas premisas, planteo la siguiente pregunta: ¿qué necesitamos para promover de manera efectiva el pensamiento de orden superior? Y para poder responder a esta pregunta, voy a invitar al maestro Rosendo Asto Gallegos, especialista de DPCC de la UGEL Acobamba.